Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 15. Y vamos a leer solamente los 5 primeros versículos. Marcos 15, versículo 1 al versículo 5. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De manera que Pilato se maravillaba. Amén. Vamos a orar brevemente para poder desarrollar este sermón. Amén. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su escritura, por su palabra, Dios. Te pido, amado Rey, de forma particular, que me dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, las palabras precisas para poder expresar el contenido, Señor, de su escritura. Oro, Señor, particularmente por cada uno de mis hermanos, para que a través de su Santo Espíritu usted pueda también dar el entendimiento, Señor, y efectivamente hacer una obra hermosa a través de la predicación, Señor, de su palabra, de su corazón. Confiamos, Señor, en que esta es su palabra, en que este es su consejo para nosotros. Confiamos, Señor, en que usted es tan bueno y que nos da día a día, domingo a domingo, Señor, fragmentos preciosos, Señor, de su escritura para alentar nuestros corazones. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como habíamos dicho, hermanos, nosotros ya nos introdujimos a el corazón de, podríamos decir, la narrativa bíblica. La narrativa bíblica tiene un corazón y es efectivamente Cristo entre nosotros. Pero dentro de la vida de Cristo con nosotros hay un momento en particular que viene a ser, podríamos decir, el centro del corazón de la Escritura. Y es ahí donde nosotros estamos el día de hoy. Estamos ya no en la última semana de Cristo, estamos en el último día de la vida eterna de Cristo. Amén. El sermón del día de hoy se titula Un espíritu entregado a través de una boca cerrada. Quizás a simple vista el título del sermón no le dice nada, pero quizás con el desarrollo vamos a poder entender. A modo de introducción a este tema y a este sermón, hay algo que ciertamente caracteriza al hombre, y es que no solamente los hijos de Dios, sino que todo el mundo, el día de hoy, al momento de ser ofendido, inmediatamente muestra el orgullo, ¿cierto?, que hay en su corazón a través de las palabras. Es muy difícil, ¿cierto?, ver gente que al ser pasada a llevar, ser, digamos, víctima de un oprobio, como lo habíamos leído en el Salmo, se calle. Es muy difícil. Cada uno de nosotros tiende a saltar inmediatamente alterado, ¿cierto?, a defendernos de algún ataque, de alguna ofensa, de que alguien nos haya pasado tocado o pasado a llevar de alguna manera, independiente de cuál sea. Inmediatamente aflora a través de nuestra boca lo que hay escondido en nuestros corazones. Eso es lo que hace efectivamente, lo que hacen las palabras al salir de nuestra boca. A través de las palabras es que se muestra un corazón orgulloso, se muestra el amor propio, la sobreestimación de uno mismo, el alto respeto que tenemos por nosotros mismos, pero que no tenemos por los demás. Y ciertamente hoy día vamos a ver a alguien, y el ejemplo de alguien que nos va a enseñar mucho. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso nos vamos a ir directamente al texto. Como es de costumbre, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 15.
Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. A modo de contexto, siempre tratamos de descontextualizar, a pesar de que ya nosotros venimos siguiendo una línea, pero quizás una persona que no ha escuchado algún sermón anterior es necesario que lo entienda. Sabemos que lo que se está relatando aquí es lo que sucede la mañana siguiente al arresto de Jesús. Durante la noche anterior habían arrestado a Jesús en Getsemaní. Y durante esa noche Jesús se vio expuesto a dos juicios religiosos, ¿cierto? A dos sesiones, una con Anás, ¿cierto? Y después con Caifás y todo el concilio. Ahí ya habían acordado efectivamente matarlo. Pero lo que dice efectivamente el texto es que esa mañana hubo otra sesión. Hubo otra sesión con todo el concilio. Esta nueva sesión que se llevó en la mañana fue muy de temprano. Y la razón de esta sesión podemos imaginar que fue la de darle algún grado de legitimidad a lo que estaban haciendo con Jesús. Recordemos que dentro de las leyes que ellos mismos tenían, no se podían llevar juicios en la noche. Por tanto, este juicio que derechamente buscaba la muerte de Cristo tenía que ser llevado a la luz del día. Por tanto, Marcos describe que muy de mañana ya ellos toman el consejo, hacen una nueva sesión, condenan a Jesús nuevamente, reafirman la condena que ellos ya tenían e inmediatamente entonces atan a Jesús y lo llevan delante de Pilato. Ya al momento de acercarse al texto hay cosas que realmente empiezan a tocarnos de alguna manera, como el hecho de que Jesús efectivamente sería atado, maniatado. Jesús fue entregado al gobernador de aquella región. Recordemos que Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano en diferentes lugares ya dejaba gobernadores, en este caso era Poncio Pilato. Tal como Jesús había dicho, ¿cierto? Y había profetizado en Marcos 10:33, dijo a sus discípulos: "He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles". Esto es lo que estaba cumpliendo, palabras de Jesús. A él, a Jesús, se le estaba entregando a un gentil. En este caso, a un cuerpo de gentiles que viene a ser el Imperio Romano. Los religiosos entonces acusaban a Jesús totalmente de manera falsa, nosotros ya lo hemos visto. Malinterpretaban sus enseñanzas. Ellos habían determinado asesinar a Jesús y por eso habían llevado a Jesús delante de Pilato. Era tal, hermanos, era tal la maldad de estos sacerdotes, escribas, de estos religiosos. Era tan extrema su perversión, su hipocresía, que al momento de presentar a Jesús delante de Poncio Pilato, no quisieron entrar al pretorio para poder celebrar la Pascua. Juan 18:28, y aclaro que vamos a utilizar algunos pasajes de los libros de los evangelios paralelos para poder tener una mayor amplitud de lo que aquí está sucediendo. Juan 18:28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos no tenían, era tal la hipocresía de estos hombres que no tenían ningún problema en condenar a muerte a un inocente, de asesinar derechamente, directa e indirectamente a un inocente. Ellos no tenían problema con eso.
pero sí tenían problemas con entrar a un lugar gentil. Recordemos que estos religiosos tenían lo que se conocía como la ley oral, ¿cierto? Y dentro de la ley oral habían cosas que no aparecen en la ley de Dios, ¿cierto? Pero que ellos interpretaban dentro de las escrituras para poder entonces hacer la ley. Una de estas cosas era que ellos, por ejemplo, no podían tocar el lugar, no podían contaminarse con lo gentil para poder celebrar la Pascua. Por tanto, ellos no quisieron entrar al pretorio, porque claramente era gentil. Y así entonces ellos iban a poder celebrar la Pascua. Qué terrible la situación de estos hombres. Ellos ciertamente querían matar a Jesús. Para ellos, para los religiosos del primer siglo, y que finalmente a quienes entregaron a Jesús, para ellos no había otra opción que el hecho de que Jesús muriera. Juan 18:31 dice: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En otras palabras, podemos ver que claramente la intención de estos hombres era derechamente asesinar a Jesús. Querían ver a Jesús muerto y para ellos no había entonces otra opción. Pero qué hipocresía la de ellos. Y qué cierta la condenación de Jesús cuando en Mateo 23:24 le dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estos mismos religiosos, tiempo atrás, o tiempo adelante podríamos decir, tiempo atrás, Jesús los había encarado, había mostrado su hipocresía diciéndole que ellos no tenían problema en colar el mosquito, ¿cierto? Pero se tragaban el camello. El mosquito y el camello eran inmundos, ambos. Pero ellos se encargaban de colar, en otras palabras, sacar de su cadena alimenticia el mosquito, la pequeña cosilla inmunda, para después tragarse así una bestia inmunda. Esto es lo que hacían esos hombres cuando no tenían problemas, por ejemplo, en asesinar a alguien, comerse un camello, pero después no querían entrar al pretorio por considerarlo gentil. Ellos estaban colando el mosquito. Eso es efectivamente lo que ellos estaban haciendo. Y esto, lamentablemente, no es algo que se limita a los sacerdotes de aquel tiempo, a los ancianos de aquel tiempo, porque muchas veces nosotros caemos en esto mismo. Muchas veces nos preocupamos de pequeñas sutilezas que son pecados, pero nos olvidamos de las grandes fallas en nuestras vidas. ¿Para qué decir las personas religiosas que aún más de una manera quizás mucho más radical se enfocan tanto en las pequeñas liturgias, se enfocan en las religiosidades, en las legalidades, siendo que sus corazones están totalmente pervertidos? La conducta se repite. Pero bueno, volvamos a la historia. La historia es que continúa con Jesús presentado ante Pilato. Versículo 2 del capítulo 15. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Ellos, los judíos, presentan a Jesús, ¿cierto?, ante Pilato. Y si bien Marcos va directamente al punto de que él se manifestaba como rey de los judíos, y quizás nosotros pudiéramos verlo como desde una perspectiva herética, lo que estaban pidiendo ellos, la verdad es que nosotros vamos a ver que el texto y quizás la conversación es más larga, y que lo primero que están haciendo los religiosos es presentar cargos de índole civil ante el procurador romano. En otras palabras, los judíos no fueron inmediatamente a acusar a Jesús de que este hombre era un hereje. Eso no fue lo primero que hicieron. Lo primero que quisieron hacer
es que los romanos asesinaran a Jesús por ser un sedicioso, por de alguna manera pasar a llevar el derecho romano, por de alguna manera ser un riesgo para el imperio. Lucas 23, versículo 2, dice lo siguiente: y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces, cuando los fariseos, los religiosos, acusan a Jesús, lo que están diciendo a Pilato es, básicamente son tres acusaciones. Jesús está pervirtiendo a la nación, esto es civil. Prohíbe pagar tributo al César, una falta civil. Y pretende ser rey, también es una perspectiva civil. En realidad, estas tres acusaciones equivalen a una cosa así como, por ejemplo, decir que Jesús era un revolucionario, un sedicioso, una persona políticamente peligrosa, un peligro para el imperio. Ellos querían que Pilato asesinara o matara a Cristo a modo de condenarlo por ser un peligro para la sociedad, un peligro para el imperio romano. La idea entonces era poner a Jesús como enemigo de Roma. Y sabemos que los enemigos de Roma terminaban siempre mal, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros vemos todos los textos y vemos la conversación que Pilato tiene, nosotros nos vamos a dar cuenta que Pilato era un poco renuente a condenar a Jesús. Constantemente dice que no encuentra falla en él, que no encuentra delito. En otras palabras, los delitos que se le acusan a Jesús, Pilato no los ve en Cristo. Ahora bien, según la tradición se dice que Poncio Pilato de alguna manera odiaba a los judíos. Siendo romano y estando a cargo de una localidad judía, estaba como cierto gobernador ahí. Él odiaba a los judíos, pero lamentablemente tenía que lidiar con ellos en asuntos domésticos, en asuntos como este. Y esto lo hacía claramente por sumisión a su imperio, por obediencia a su imperio. Ahora bien, imaginamos que bajo ese mismo entonces sentido toma de muy mala manera este juicio, como que Pilato no quería nada con estas cosas, no quería echarse problema encima, de hecho ni siquiera quería conversar con los judíos, podemos pensar esto, y la verdad que podríamos desde esta perspectiva pensar que efectivamente él no quería condenar a Jesús, quería terminar rápido con esta situación, quería cerrar este capítulo, él no quería saber nada de los judíos y sus problemas domésticos. Lucas 23, versículo 4 y 5 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando escuchó eso, Pilato se le abrieron las orejas, abrió los ojos y dio una esperanza de poder sacarse el problema de encima. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en Jerusalén, se estaban dando las fiestas, ¿cierto? La fiesta de la Pascua. Y venían los judíos de todas partes, visitas de todas partes. ¿Qué pasaba ahí cuando de alguna manera, los religiosos le dicen que Jesús no solamente había cometido delitos en Judea, sino que también en Galilea? Y Poncio Pilato entiende que en ese momento en Jerusalén estaba Herodes, se le abren los ojitos y dice, bueno, si es que Herodes está aquí y Jesús ha estado haciendo problemas en Galilea, entonces que lo juzgue él. Por tanto, ¿qué hace Poncio Pilato para sacarse del problema de encima? Porque lo que quería Pilato realmente era lavarse las manos, como lo hizo mucho más adelante. Él no quería tener nada que ver con esto. Lo manda, ¿cierto?, directamente donde Herodes. Herodes no residía en Jerusalén, pero estaba de visita. Por tanto, llevan a Jesús delante de Herodes. Los judíos, los religiosos judíos querían iban a hacer lo que pudieran para que Jesús efectivamente fuera asesinado. Por tanto, no dudaron en ir donde Herodes para ver si es que Herodes lo sentenciaba de muerte. Nosotros vamos a ver que también Jesús no solamente cumplió 3 juicios civiles,
religiosos, sino que también 3 juicios civiles. ¿Por qué? Porque el primero se está desarrollando aquí. Ahora va otro juicio civil delante de Herodes. Pero cuando lo presentan delante de Herodes, Jesús nuevamente cayó y Herodes lo despachó. Le dijo a los judíos, no, yo no lo voy a condenar tampoco. En ese segundo juicio civil, también Jesús es librado y lo mandan de vuelta ¿dónde? Donde Poncio Pilato. Y el problema le vuelve nuevamente a Poncio Pilato. Versículo 3. Y los sacerdotes dice que le acusaban mucho a Jesús. Los sacerdotes, dándose cuenta, hermanos, que de alguna manera los cargos civiles que presentaban en contra de Cristo no daban resultado, recurrieron a lo que siempre estaban acostumbrados a hacer, que era la manipulación, las tretas sucias, ¿cierto? Por tanto, ellos ya dejando de lado el cargo civil, reenfocan su acusación a una falta de herejía. Apelaron a una falta religiosa. Juan 19:7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lo que le estaban dando a entender los religiosos judíos a Pilato era lo siguiente. Si es que tú, como romano, no condenas y no nos permiten matar o no matas tú a este hombre, lo que está haciendo este hombre es de alguna manera pasar por encima de la ley judía. Y por tanto, si es que tú no estás dispuesto a matarlo, no te extrañes que haya un levantamiento nacional. No te extrañes que el pueblo haga una especie de revuelta. No te extrañes que aquí van a haber incidentes. Y finalmente lo que nosotros sabemos es que Pilato en ese momento estaba en una especie de cuerda floja, tenía una especie de ultimátum donde efectivamente en base a otras revueltas su cargo estaba peligrando. Él no estaba dispuesto, Poncio Pilato, a que otra vez hubiera un levantamiento judío en la zona. Por tanto, lo que hicieron estos hombres es manipularlo para que efectivamente Poncio Pilato no funcionara o no obrara o no diera su veredicto en virtud de que efectivamente lo que era justo, sino en virtud de lo que le convenía. Y eso es lo que hizo Poncio Pilato al final. Versículo 4. Y podemos quizás tratar de imaginarnos la indignación de Poncio Pilato. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de estas cosas que te acusan. Mas Jesús, versículo 5, ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravilla. ¿Cuál es el punto de esto? Nosotros hoy día no vamos a ver efectivamente cuando Jesús es sentenciado a muerte, que eso quizá lo vamos a ver la próxima semana. No nos vamos a entrar en efectivamente lo que hace Pilato y lo que finalmente hace Poncio Pilato para librarse de este arrinconamiento que sufrió de parte de los religiosos judíos. No nos vamos a ir a ese lugar, sino que nos vamos a quedar en este preciso momento. Este preciso momento donde Jesús está en su segundo juicio civil delante de Pilato. Donde efectivamente Pilato le pregunta a Jesús, de alguna manera como, ayúdame a ayudarte, le está diciendo, dime algo. Pero Jesús no dijo absolutamente nada. Jesús en ese momento cayó. Pilato realmente se encuentra en una fuerte disyuntiva, con una diferencia totalmente radical entre lo que era Jesús y imaginamos una serie de personas que se habían presentado delante de él durante el tiempo que él gobernaba. Podemos imaginar que toda la gente que llegaba delante de Pilato para ser condenada se defendía, ¿cierto?, elocuentemente y decía y argumentaba. Pero Jesús
Jesús cayó. Cuando Pilato se enfrenta a Jesús y lo compara con lo que los religiosos judíos le decían, este hombre es un sedicioso, este hombre es alguien que se está levantando con el imperio, es un hereje, un montón de cosas. Y se encuentra con Jesús, se encuentra con un ser silencioso, podemos imaginar que hasta amable, sereno. Ciertamente la actitud de Jesús hizo que Poncio Pilato se maravillara. Pero lo que estaba haciendo Jesús en este momento era algo mucho más precioso, mucho más profundo, mucho más grande, mucho más escondido. Primeramente Jesús estaba cumpliendo las profecías que estaban dichas de él. Isaías capítulo 42 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Hablando claramente de Jesús, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. El carácter amable, el carácter pasivo, sereno. El otro día, hace un rato, mi esposa me decía respecto a un pasaje X, que no entendía un pasaje X, y ella me decía, porque Cristo no era cruel, y ciertamente, era todo lo contrario de lo cruel. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, nuestro Señor en ese momento cayó, se silenció, cerró su boca. Como decía el título del sermón, él tenía un espíritu entregado. Su espíritu, él ya lo había entregado y lo manifestaba a través de cerrar su boca. Se estaba enfrentando directamente con aquel que tenía el poder dado por Dios, ciertamente, de condenarle, pero él no se defendió. A pesar de que él no necesitaba claramente defenderse con palabras, porque si él se hubiera querido defender, hubiera mandado, ¿cierto?, una legión de ángeles y todo eso hubiera desaparecido en un instante. Él decidió ir hasta el final con su misión. Y esa misión era traer vida, hermanos, a un pueblo pecador, a un pueblo corrupto, a su iglesia, a su esposa, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. Jesús en 4 ocasiones durante la última hora, este último tiempo donde es juzgado, cayó de la misma manera. Se silenció de la misma manera. Cerró su boca de la misma manera. Ante Caifás, él cerró su boca. Ante Herodes, él cerró su boca, y ante Pilato 2 veces cerró su boca. Pero la verdad es que estos silencios que Cristo tuvo, hermano, hablaron más claro que cualquier palabra que se pudiera decir. Y escuche con mucha atención, hermanos, porque esto es lo maravilloso que Cristo hizo con su silencio. En estos silencios, hermanos, vemos la entrega absoluta de nuestro Maestro. En este silencio que Cristo tuvo encontramos el impresionante carácter
de Jesucristo. Porque ciertamente, hermanos, hablar y decir lo que se venga en mente, lo que dicte nuestro corazón y soltarlo, habla de todo lo contrario a lo que es el carácter. El carácter es el que te da la capacidad de callar. En el silencio de Cristo podemos encontrar y podemos ver efectivamente el incomparable, el indescriptible amor que Jesús tuvo por su iglesia. Y a través también, hermanos, del silencio, nosotros también podemos mostrar amor. Porque muchas veces nosotros vamos a estar en una situación muy similar a la de Cristo. Y quizás la mejor manifestación de amor que podemos tener para con aquellos que están siendo o que nos están ofendiendo de alguna manera es callar, silenciarse. Cristo mostró su amor por su iglesia a través de su silencio. Este silencio muestra la contención más grande del orgullo que alguien puede haber manifestado. Y volvemos a lo mismo. Nosotros, cuando nos encontramos en una situación similar, mostramos nuestro orgullo a través de nuestras palabras. Las palabras desnudan nuestro corazón. Eso es lo que hacen. De la abundancia del corazón habla la boca, esto lo hemos dicho una enorme cantidad de veces, y cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Y nos defendemos y reclamamos, lo único que estamos haciendo es desnudar nuestro propio corazón. Contener ese orgullo se hace a través del silencio. Y Cristo en ese momento guardó silencio. En ese silencio, ¿cierto?, se hace evidente la máxima humillación que un hombre pudiera vivir. Y decimos máxima humillación, porque no hay otro como Cristo. El justo pagó por los injustos. Cada uno de nosotros tenemos cosas que pagar, nosotros somos dignos de recibir quizás insultos también. Recuerdo las palabras de Charles Spurgeon y las voy a parafrasear. Y él decía, si alguien dice que tú eres horrendo, si alguien dice que tú eres un vil, si alguien dice que tú eres un desgraciado, si alguien dice que tú eres un sucio, si alguien dice que tú eres cualquier cosa mala que pudiera imaginar, Spurgeon dice, no te preocupes, porque ciertamente tú eres peor que eso. Y efectivamente es así. Ahora bien, Cristo no. Cristo era santo, fue santo, es santo, puro, sin manchas, sin pecado. Y él no tenía por qué estar siendo sometido a su humillación, pero decidió humillarse, hermano, para que nosotros pudiéramos vivir. Lo hizo voluntariamente. En este silencio encontramos la disposición total de Cristo a entregarse por nosotros. Este silencio de Cristo, hermano, ha dado más vida que todas las palabras de todos los hombres en todas las épocas, en todo el mundo. En este silencio, hermanos, encontramos el grito más grande de libertad que el mundo haya conocido. Es a través de este silencio que hoy día nosotros podemos gritar la libertad. A través del silencio de Cristo, hermanos, nosotros hoy día tenemos vida. Ahora bien, nosotros también tenemos que saber callar cuando se debe callar. Y debemos callar, ¿cierto?, cuando a través de nuestro silencio glorificamos a Dios.
nosotros no nos damos cuenta del daño que podemos hacer con nuestras palabras. El proverbio dice que en la boca está el poder de la vida y la muerte, y efectivamente, ¿cierto? Eso es. Nosotros a través de la boca podemos dar vida y podemos dar muerte. Y nosotros, cuando hablamos, ¿cierto?, en un estado que no es algo que glorifique a Dios, ciertamente, nosotros no hacemos más que lanzar espadas, que lo único que van a hacer es asesinar. De nuestra lengua fluyen espadas que buscan asesinar. Debemos callar, hermanos, porque muchas veces el callar va a ser la manifestación más grande de amor que podemos tener, al igual que Cristo lo hizo para con nosotros. Y si bien también necesitamos nosotros callar, también tenemos que saber que hay momentos donde no podemos callar. Hay momentos en los que sí tenemos que hablar, pero sí tenemos que hablar palabras de vida. Predicar el precioso y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a concluir, hermanos, con una breve, muy breve conclusión. Matar nuestro propio orgullo es sin duda una manifestación de amor. Esto es una verdad. Y una manifestación de amor que debemos entender que primariamente va dirigida a Dios. Es un amor dirigido a Dios que demuestra obediencia y agradecimiento a nuestro Salvador. Cuando nosotros nos callamos con alguien que de alguna manera nos pasa a llevar, nosotros no estamos siendo de alguna manera buenos con él primeramente, sino que nuestro silencio va como una respuesta de amor primeramente a Dios. El que nuestro interlocutor viene a ser un beneficiario indirecto, porque lo que nosotros callamos, lo callamos para Dios. Claramente, ¿cierto? Y de forma indirecta se manifiesta a los hombres con los que nos relacionamos. Porque para ellos lo más importante que vamos a hacer es mostrarle a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Son tantas las cosas hermosas, hermanos, que mostró Jesucristo con su silencio, que nosotros como sus hijos, lo menos que podemos hacer es seguir o tratar de hacer lo posible para seguir su precioso ejemplo. Tratemos con mucho cuidado nuestras palabras. De nuestras palabras deberían salir palabras que glorifiquen a Dios. Y las que no glorifiquen a Dios deberían quedarse guardadas. Lo que Cristo hizo de manifestar un espíritu entregado a través de una boca cerrada es lo que nosotros tenemos que reproducir. Un espíritu entregado a Dios se va a manifestar a través de una boca cerrada cuando nosotros tengamos que cerrarla. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra, por este momento que podemos observar dentro de la historia, por su precioso carácter, por su fortaleza, por su autocontrol, por su determinada, Señor, y por su inclaudicable, incomparable, Señor, determinación de poderse dar por nosotros. Qué ejemplo, amado Rey, el que recibimos de usted. Y qué lejos estamos nosotros de matar a nuestro propio orgullo, de seguir su ejemplo, Dios. Ayúdenos realmente a poder callarnos, no solamente con aquellos que quizás no nos conocen, sino que más aún con los más cercanos, con nuestro cónyuge, Señor, con nuestros amigos.
nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces, Señor, hasta sin intención nos atacan. Ayúdenos a controlar nuestra lengua. Ayúdenos a ver en lo profundo de nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, porque sin su ayuda nada podemos hacer. Le damos gracias, Señor, porque en cada palabra encontramos suya algo que nos ayuda, que nos enseña. Ayúdenos, Señor, este día a seguir meditando en su amor, meditando, Señor, en su grandeza. Le damos gracias, Señor, por este precioso día que usted nos regala. Le damos gracias en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.